Hola, bienvenidos a webinar de KUKA. Empezamos en unos minutos. Hola, muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de la franja horaria en la que nos estéis viendo o os hayáis conectado a este nuevo webinar de la mano de KUKA Iberia. En este webinar vamos a hablar de una tecnología de KUKA, una opción a instalar en nuestros robots, que es el KUKA HMI Easy. ¿Vale? Es un software de gestión de interfaces de operario montado directamente sobre la SmartPad del robot. Antes de nada, dejadme que me presente. Yo soy Pablo Morales, soy ingeniero de aplicaciones dentro del departamento de Sales Support de KUKA Iberia y seré el encargado de estar con vosotros pues esta media hora, 40 minutos, explicándoos las bondades y cómo es, qué es, cómo funciona y para qué sirve esta tecnología, HMI Easy. La presentación o este webinar se va a dividir en 4 grandes bloques. El primero es, vamos a repasar la idea del software HMI Easy, qué ventajas tiene, qué nos aporta. Disculpad. Disculpad, cosas del directo. En tiempos de pandemia trabajamos desde casa a veces y los animales son incontrolables. Como os iba diciendo, vamos a dividir el webinar en 4 bloques. Idea del software HMI Easy, una vista general de esta tecnología a nivel de pues, qué controles tenemos disponibles, qué funciones de KRL existen para trabajar con HMI Easy, manejo de información y de errores cuando lo estemos programando, cuando estemos trabajando con él y el cambio de idioma. ¿Vale? Por último, hablaremos de restricciones y compatibilidades de esta tecnología con los KSS de KUKA
Y por último haremos una demo en vivo, haré una breve configuración con vosotros para enseñaros un poquito cómo funcionaría todo este software, que ya os adelanto, se integra dentro de WordVisual y podremos gestionarlo todo desde allí. Después de esa demo en vivo, como hemos intentado hacer un ejemplo relativamente sencillo para no extendernos demasiado en el tiempo, os pondré unos vídeos de aplicaciones un poco más completas o un poco más complejas para que podáis ver y realmente podáis recibir todo el potencial que puede tener HMeasy. En cuanto a la idea de software, aquí podemos ver unas imágenes ejemplo de las posibles vistas de HMeasy. Aquí tenemos 3 ejemplos, bueno, hechos para diferentes aplicaciones o para diferentes momentos. HMeasy es un software de visualización que dota al usuario de un manejo sencillo e intuitivo del robot a través de una interfaz de entorno gráfico. Esto hace que la comunicación, la interacción entre el hombre y la máquina sea muy simple, sea fácil y eficiente. HMeasy nos proporciona un ámbito de gestión pues, desde pantallas enfocadas a operadores hasta pantallas enfocadas al integrador. Como podemos ver en estas imágenes, en estos interfaces, se pueden mostrar y modificar, por ejemplo, el estado de periféricos, como puede ser el caso de una herramienta, o se puede mostrar y modificar datos del proceso, como serían nuestras dos primeras imágenes, la imagen de la izquierda y la imagen del medio. Aquí podemos visualizar los diferentes controles disponibles para el dispositivo, para el diseño de vistas, perdonad, y como ejemplo los diferentes controles que podemos enumerar. Pues desde cuadros de texto, imágenes, desplegables o combo box, botones, LEDs, tenemos hasta 11 controles diferentes, ya profundizaremos más adelante, para poder hacer la gestión de nuestras pantallas. Como concepto general de HMeasy, queremos potenciar o queremos realzar la idea de que es fácil de programar, que no es solo fácil de utilizar, evidentemente, sino que es fácil de programar. Es decir, ese HMeasy, ese nombre no se le ha puesto por casualidad, sino que es una descripción más de esta tecnología. Con esta tecnología, de hecho, podemos gestionar diferentes aplicaciones con vistas diferentes o módulos diferentes. HMeasy no necesita de ningún software adicional para su edición. Lo único que vamos a necesitar es tener el fichero KOP, el fichero COP. Los que ya hayáis trabajado con tecnologías de KUKA ya estaréis familiarizados con esta jerga. Y si tendríamos que instalar en nuestro WordVisual. El desarrollo de todo esto va a quedar integrado dentro de WordVisual y las vistas que vayamos configurando se quedarán incluidas ya en nuestro proyecto del robot. A nivel de generalidades, tened en cuenta, lo veremos más en profundidad con la demo, pero podemos estructurar nuestra vista, como veis aquí en pantalla, por filas y columnas. Podemos generar hasta 8 pestañas diferentes dentro de cada una de nuestras vistas y el tamaño de cada control es ajustable. Además, la vista podemos definir una ventana de tamaño completo o una ventana de media pantalla. De manera que si en algún momento pues, tenemos alguna vista que nos aporte información acerca de periféricos y no queremos perder de vista el programa que está en ejecución a nivel de KRL, a nivel de KSS, podemos mostrar esta ventana a media pantalla y mantener también atención al código que se está ejecutando. Respecto a los controles, disponemos de 11 controles diferentes entre desplegables, imágenes, etiquetas, cuadro de texto, barra de control, LEDs, interruptores y botones. A la hora de instalar un control es tan fácil como seleccionarlo y hacer un drag and drop, arrastrarlo y soltarlo dentro de la vista en la posición que deseemos. Una vez en la vista podremos también mover ese control sobre nuestra vista para ubicarlo exactamente donde queramos.
Todos los controles son configurables y realmente las propiedades son bastante autoexplicativas. Es decir, podríamos enfrentarnos a este HMI Easy. Yo siempre recomiendo hacerlo con ayuda del manual, pero podríamos hacerlo de una manera muy intuitiva porque realmente las propiedades de configuración se explican por sí mismas. Lo veremos luego. Los controles tienen un modo de funcionamiento que se puede subordinar o podemos aplicarle la dependencia al grupo de usuario. El grupo de usuario que ya estamos acostumbrados a utilizar dentro del KSS de KUKA, como puede ser el usuario, el operario, puede ser un elemento que restrinja o habilite el uso de cada uno de estos controles. Del mismo modo, también podemos limitar el uso de estos controles en función del modo de servicio, de si estamos en T1, estamos en T2 o estamos en algún modo automático. Esto nos va a permitir condicionar el funcionamiento de cada uno de estos controles, de cada uno de estos elementos disponibles a añadir en nuestras vistas. No solo vamos a tener, o HMI, si no solo nos va a implementar este entorno gráfico para la edición de pantallas dentro de WordVisual, sino que además con la instalación de esta tecnología dotaremos a nuestro control de una librería, añadiremos a nuestro proyecto de WordVisual una librería con todas las funciones para poder gestionar nuestras vistas a través de KRL. Cuando hablamos de KRL hablamos de KUKA Robot Language, que es el lenguaje de programación del robot KUKA. Con estas instrucciones KRL, que iremos profundizando poco a poco, podremos chequear vistas abiertas, así como abrirlas y cerrarlas en función de en qué punto del programa estemos. Esto nos va a aparecer en la carpeta TP. Si estáis familiarizados con los proyectos de WordVisual, en el Technology Package, también podremos encontrar ejemplos que nos sean de utilidad, sobre todo para esos primeros pasos. Y aquí tenemos un resumen de todas esas funciones adicionales que van a aparecer con la instalación del KOP, ¿no? Y ya veis que estas funciones, si las leéis, son también bastante autoexplicativas. HMISI OpenView es abrir una vista concreta de HMISI, OpenView with Tab, abrir una vista con una pestaña determinada. Y de la misma manera, si vamos bajando, veremos que tenemos vistas que es HMISI View is Open, es para ir comprobando si tenemos alguna vista abierta. Es posible que en algún punto determinado del programa necesitemos o creamos conveniente que el operario vea cierta vista, vea cierta pestaña con cierta información. Lo podemos activar mediante código KRL, por supuesto. En cuanto a información y manejo de errores, pues bien, esto nos va a aportar mucho tanto al operario una vez que la vista esté hecha, como al integrador o al programador mientras lo está desarrollando. En el caso de equivocarnos o de asignar tipos de datos no compatibles o pasarnos en el número de variables, en el caso de cometer algún error, en definitiva, veremos que HMISI nos va a informar, o el KSS nos va a informar de estos errores de dos maneras. Por un lado, mediante mensajes en la parte superior de la SmartPad, como el que vemos en pantalla ahora mismo, como etiquetas rojas sobre aquel campo en el que estemos cometiendo ese error o esa discrepancia o esa asignación incorrecta, lo que sea. Además, mientras nosotros estamos programando este HMISI, mientras lo estamos configurando, podemos incluir, si os fijáis al detalle en estos cuadros de texto que vemos, tienen como una I azul, podemos incluir ayudas al operario de manera que pinchando allí pueda visualizar la información que necesite referente a ese control, para saber exactamente qué está haciendo. En cuanto al texto de nuestras vistas, se puede condicionar al idioma seleccionado en nuestro control. De esta manera, si cambiamos el idioma de la unidad de control mediante menú, configuración, extras, idioma, también cambiará el texto que se muestra en los diferentes controles de la vista, pues como pueden ser los botones, las etiquetas, los nombres de las pestañas, las notificaciones. De esta manera también podemos, a través de HMISI, condicionar nuestra vista al idioma seleccionado. Esto pasará por trabajar con un tipo de archivos que son los archivos KXR, los ficheros KXR, que son el texto, el idioma específico
el texto específico para cada idioma. ¿De acuerdo? Esto sí que no es algo que vaya a ser automático, es algo que vamos a tener que trabajar, pero podemos hacer esas traducciones para que nos aparezcan también en nuestra pantalla. De manera que, pues, si estamos trabajando localmente en España o en un país latino, queremos que el idioma sea castellano, lo podremos ver en español. Si queremos que si exportamos esa máquina, lo llevamos a cualquier otro sitio del mundo, si hemos trabajado esas traducciones, cuando nuestro cliente final cambie el idioma de su robot, también verá que en estas pantallas cambia ese idioma. En cuanto a restricciones y compatibilidades, podemos visualizar hasta 30 variables o 30 elementos a la vez en cada pestaña. Podemos establecer un máximo de 4 columnas por vista, que es a nivel de filas. Si vamos poniendo elementos cada vez más abajo, pues vemos que nos aparece un scroll bar y podemos ir subiendo y bajando la vista, de manera que podemos ampliar hacia abajo nuestras vistas de HMeasy. Tenemos hasta 8 pestañas por módulo HMeasy y si un módulo se descarga por primera vez, esto simplemente es a nivel informativo, el control debe reiniciarse para aplicar esos cambios propios de la tecnología, ¿no? Si hemos añadido, pues, por ejemplo, el acceso a nuestra vista mediante un botón en el menú del KSS, pues, hasta que no hagamos ese reinicio, no nos aparecerá ese botón. A día de hoy, HMeasy lo tenemos disponible para KSS o para KUKA System Software, para software sistema KUKA 8.3.18 o superior, excluyendo la 8.4. ¿De acuerdo? Es 8.3.18 u 8.5 o superior, con un Word Visual 4.0 y para estándar Volkswagen, para VSS, tenemos tanto en la 8.3 como en la 8.5 para un Word Visual 4.0 o superior. Y hasta aquí todo lo que podríamos extraer a nivel teórico del manual. Realmente no tiene mucha más ciencia HMeasy, es algo que creemos que tenemos que poner en valor, que realmente ahora vamos a pasar a esa demo en vivo, donde os explicaré un poquito, pues, qué cositas podemos ir haciendo y donde espero que comprobéis realmente esa facilidad de HMeasy. ¿De acuerdo? Comparto con vosotros ahora Word Visual, espero que os sea familiar. Y en este caso, una condición indispensable, como decíamos, es tener el KOP integrado en nuestro Word Visual, aquí a mano derecha. ¿Y cómo lo integraremos? Exactamente igual que cualquier otra tecnología de KUKA, desde extras, gestión del paquete de opciones y lo añadiríamos dentro del perfil seleccionado. Y en este caso me he hecho un perfil concreto para este webinar y ya lo tengo integrado para evitar, pues, retrasos de que se apague, se encienda Word Visual y demás. Pero no tiene más, simplemente lo añadiríamos, reiniciaríamos Word Visual y ya podríamos empezar a trabajar. Una vez que tenemos el control activo, con este tick verde arriba a la izquierda, podemos irnos a editores, paquete de opciones y desde aquí podemos abrir el manager de HMeasy. También lo podemos hacer directamente desde este botoncito con la I azul para que nos abra esas vistas de HMeasy. Aquí, como podéis ver, yo ya tengo un módulo creado, pero voy a crear otro módulo con vosotros. ¿De acuerdo? Generar un módulo nuevo es tan fácil como darle aquí al más y asignarle un nombre. En este caso, vamos a llamarlo muy similar al otro, webinar HMI. Dentro de este módulo es donde podremos editarlo. También podemos borrarlo con el botón con este aspa, con esta cruz. Podemos renombrarlo, podemos copiarlo, podemos exportarlo, podemos importar, si es que ya los tenemos hechos de cualquier otro sitio. Y en este caso yo voy a editar, voy a configurar esta vista. Este es el pantallazo principal. A mí me gusta empezar con los settings, con los ajustes aquí a la derecha, de manera que le podemos dar un nombre a nuestra vista. ¿De acuerdo? En este caso, webinar HMeasy. Yo lo voy a llamar Easy Control.
¿vale? Este Easy Control podemos determinar si es página completa o media página, en función de nuestros intereses. Yo lo voy a dejar a página completa. Podemos indicar dónde queremos que aparezca en el menú del robot, si queremos que aparezca en visualización o en configuración. Le podemos dar un nombre, perdonad, al botón que aparecerá en el menú. A ver, se parezca a lo que tengo en la SmartPad. Vamos a hacerlo así. ¿De acuerdo? Y aquí le daremos la posición. Por defecto aparece un 1000. Yo lo voy a cambiar a un 1 para que veáis lo que significa esto. El número que le pongamos aquí será la posición que nos ocupará dentro del menú. Veréis que yo todo lo que voy haciendo aquí, luego lo sincronizaremos, pero será una sincronización virtual. Yo ya lo tengo volcado en mi máquina virtual para que podáis ver cuál es el resultado final, pero no hago la transmisión por lo que comentábamos. Me exigiría un reinicio del controlador y unos parones que nos harían perder un poco de dinamismo, ¿no? en este webinar. Pero bueno, esto será lo que nos encontraremos. Dentro del menú tendremos un botón o una opción más, que será el Easy Control. Y un detalle importantísimo, generar ítem en el menú. Si no, no nos aparecerá. ¿De acuerdo? También podemos seleccionar si queremos que se inicie automáticamente con alguna pestaña en concreto, o después de X tiempo, X minutos sin actividad en la SmartPad, queremos activar o no. Esto ya es a gustos. Siguiente que a mí me gusta hacer es irme a la pestaña, en este caso sería esta, y aquí podemos determinar cuántas columnas queremos. El número de columnas lo que nos va a permitir es añadir elementos en una posición u otra. A mí me gusta ponerle 4 porque sí tengo más posibilidades de juego. Esta pestaña se va a llamar Demo Producción, por ejemplo, y va a ser accesible por todo el mundo. ¿De acuerdo? Cualquiera, en cualquier grupo de usuario, puede ver esta pestaña. Como comentábamos antes, a nivel teórico, podíamos asignarle un operador básico, podíamos configurarle una configuración de tecnologías o un usuario avanzado. Si os fijáis, esto no es exactamente operario, usuario, experto, porque con las versiones de KSX 8.5 superior, estas opciones son configurables. El administrador puede decidir qué grupo de usuario puede hacer estas tareas. Entonces, podremos tener todavía más flexibilidad para determinar quién puede hacer qué dentro tanto de nuestro KSS como de nuestro HMI. Vale, pues aquí habríamos configurado todo lo que serían las generalidades y ahora toca empezar a hacer nuestra pantalla. En este caso, a mí me gusta barrer para casa. Simplemente cojo una imagen y la arrastro, y en el momento en el que seleccionamos esa imagen, que la podemos ir moviendo dentro de nuestra pantalla, ya nos abre la pestaña de propiedades aquí a la derecha. Aquí podremos determinar dónde empieza, la podemos ir moviendo mediante la posición que le demos aquí, o la podemos ir arrastrando en función de lo que más os guste. Y también podemos darle un tamaño. Yo en este caso le doy un tamaño de 4 columnas para que sea la cabecera. Y como no, yo aquí voy a poner el logo de KUKA. ¿De acuerdo? En este caso, pues logo gris. Ya está, ya lo he insertado. Esto es una imagen estática, por lo tanto, simplemente determino la ruta, lo puedo buscar en mi PC, y luego lo que sí que tendré que comprobar es que me aparezca dentro de esta ruta, dentro de C, KRC User, HMISI, Image. Aquí tenemos diferentes imágenes, entre ellas este KUKA logo gris, que es la imagen que yo estoy insertando aquí. Además, podemos determinar en qué posición lo queremos disponer. En este caso lo quiero poner aquí. Quiero quitarle la cabecera, no quiero que aparezca la palabra imagen ahí porque es evidente que es una imagen, pero por ejemplo aquí en descripción, en el momento en el que empiezo a escribir, por ejemplo contacto, ya me aparece una I azul que me va a permitir darle información al operario o al usuario que está trabajando con esa consola. Por ejemplo, aquí voy a poner contacto service@kuka.es y pues nuestro teléfono de KUKA España.
imagen, que ha puesto la información aquí y esto será lo que aparecerá luego en nuestra pantalla. Más cositas que podamos hacer. Pues, por ejemplo, yo voy a poner un botón que arranque y pare nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí, o sea, un botón, no quiero tampoco cabecera, porque el botón va a ser autoexplicativo, se va a llamar Start. Puedo definir, si quiero que cuando pulse este botón, el valor que va a asumir la variable que le ponga es true o false, y la alineación. Me gusta centradito, por lo tanto lo pongo así. Además, volvemos otra vez a los tamaños, ¿de acuerdo? Podría ponerle un tamaño de 2 o un tamaño de 1. Yo lo quiero aquí donde está y lo único que me quedaría es asignarle una variable. ¿Qué variable le voy a asignar? En este caso yo he hecho un trabajo previo que ha sido la declaración de esas variables. En mi caso, yo le pongo el HMI delante siempre para poder reconocerlas. Va a ser esta variable, HMI activar, que si os fijáis he declarado como variable global. ¿Qué quiere decir esto? Que como es global, solo con el nombre de la variable es suficiente, pero si quisiese utilizar una variable local tendría que poner toda la ruta a esa variable. Aquí podré configurar quién puede hacer qué, pues por ejemplo, esto que lo haga un usuario experto, en mi caso. Si quiero alguna limitación a nivel de modo de operación, y otras dos opciones, si los accionamientos tienen que estar dados, en el caso de modos manuales, que el hombre muerto esté pulsado, por ejemplo, y si el submit tiene que estar activo o no. En este caso, lo dejo todo vacío y evidentemente podría ponerle otra descripción, igual que hemos hecho con el logo, ¿de acuerdo? Podríamos poner aquí. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, otro botón, este botón es de Start, vamos a poner otro botón de Stop para parar nuestra aplicación. Lo vamos a centrar también. Vamos a darle la misma dependencia. Tampoco va a haber dependencia a nivel de grupos de usuario. El botón es suficientemente autoexplicativo, por lo tanto tampoco le pongo cabecera. ¿Y qué variable uso aquí? Pues esa variable que he declarado previamente, HMI desactivar. Lo que yo voy a buscar aquí ahora es generar una vista que me permita cambiar formatos de mosaico de un palé, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a seleccionar ese formato de mosaico? Pues lo voy a hacer a través de este como box, este drop down box, perdonad. Le voy a dar un tamaño un poco más grande, le voy a poner 2 columnas. Y aquí en el título, en la cabecera, pues le voy a poner, por ejemplo, selección de formato. Y entonces esto, la intención es que me abra un desplegable en el que yo pueda seleccionar cada uno de esos formatos. En este caso podemos asignarle también una variable, evidentemente. Esta variable asumirá un valor numérico o el valor que le demos a cada uno de los elementos dentro del desplegable. Yo esta variable la voy a guardar dentro de HMI formato, por ejemplo. ¿Vale? Pensad que esto hemos hecho este trabajo previo para poder tener un poquito más de dinamismo, pero que al final es pensar un poquito qué quiero en mi aplicación, qué quiero en mi HMI, y del mismo modo que yo tengo el trabajo previo hecho, se puede ir haciendo a la par. Ostras, pues necesito una variable para el formato, voy y declaro una variable para el formato, sin más. Además, aquí pues vamos a empezar a añadir elementos, pues que el elemento 1 va a ser un elemento nulo, no hacemos nada. El elemento 2, fijaos lo fácil que es añadir elementos. El elemento 2 va a ser un mosaico que va a hacer una figura 2x2x4, filas por columnas por altura. Y aquí vamos a subordinar esta selección a esta imagen que veis aquí a la izquierda, el 2x2x4.png. Luego vemos cómo subordinamos esas imágenes. ¿De acuerdo? Y me faltaría pues otro formato por añadirle un poco de color a la demo, 4x2x4, por ejemplo. Este será el texto que me aparecerá en el desplegable y este será el valor numérico que asignaremos a esta variable.
Supongo que todos estáis sospechando ya que esto que estoy haciendo aquí va a ir a parar a KRL. Sí. Con estos valores numéricos, luego podremos hacer una toma de decisiones para ver qué imagen se muestra y qué imagen desaparece, por ejemplo. Entonces, como os iba diciendo, aquí tenemos este desplegable y este desplegable queremos que sea el que determine qué imagen se ve en este espacio. Pues en este caso, no le voy a poner cabecera, la voy a hacer grandota, 3×3, o incluso 3×4. Aquí seleccionaríamos, igual que hemos hecho con el logo de Kuka, aquí seleccionaríamos la ruta, pero como en este caso queremos que sea una ruta variable, lo que vamos a colocar es una variable de tipo cadena de caracteres que nos permita modificar la ruta donde está guardada esta imagen. Es decir, si yo me vengo ahora aquí a mis variables, tengo aquí esta variable que es HMI imagen formato, que es una cadena de caracteres, que la impondremos aquí, y luego por código KRL, luego os lo enseño un poquito el código de robot, rellenaremos esta variable con la ruta local, es decir, C, KRC, user HMI, easy, imagen, y el nombre de la imagen que queremos poner, rellenaremos esta variable cadena de caracteres con esa ruta. ¿Vale? Para esto también tendremos una función propia del HMI easy que nos va a facilitar mucho la programación de estas imágenes variables o cambiantes. ¿De acuerdo? Aquí además, pues vamos a poner una descripción, imagen de formato seleccionado. Ya veis que me aparece la I aquí arriba a la derecha. Y pues con este elemento también habría terminado. Me faltará luego hacer la programación, insisto. ¿Qué más me puede interesar ver? Pues por ejemplo, un cuadro de texto que me indique pues un contador de piezas, por ejemplo. ¿Vale? Pues aquí en el título, contador piezas. Aquí pondremos la variable, permitidme que ya vaya agilizando un poco más porque es más de lo mismo. Pondremos la variable HMI piezas, que es la variable con la que yo voy a ir contando las repeticiones en mi simulación. Aquí podríamos asignarle un grupo de usuario u otro. Por ejemplo, yo quiero que sea el administrador el que pueda hacer esto, nadie más. Y de la misma manera podríamos subordinarlo al HMI o no. En este caso, como es un contador de piezas, yo le pongo una restricción de tipo de dato, que será un integer, será un entero mayor o igual a 0. ¿Vale? Con este botón también he acabado, con este control, mejor dicho. ¿Y qué más puedo añadir? Pues vamos a añadir, por ejemplo, un control para la velocidad, donde aquí vamos a atacar directamente. Esto puede ser la velocidad de programa, por ejemplo. Y vamos a atacar directamente a una variable de sistema, para que veáis que esto también lo podemos hacer, que es $OVPRO, que esto es la velocidad de override del programa. ¿De acuerdo? Esto es lo que cambiamos con el más y el menos en la SmartPad, abajo a la derecha, con el botón del play. Pues bien, ahora lo vamos a poder cambiar también desde aquí y veremos estas dependencias, que si lo cambio en un sitio, se me modifica aquí, si lo cambio aquí, se me modifica también a nivel de KSS. Como valor mínimo, además, le voy a dar un 1, no quiero poder bajar a 0 desde aquí, no quiero parar el robot en ningún momento para evitar que nadie me baje la velocidad a 0 y este robot no haga nada. Y voy a añadir también un botón, un LED on-off, en este caso, aquí al lado. Y con este, pues lo que voy a hacer es una especie de acceso rápido a velocidad al 100%. No le voy a poner título, sí que le voy a poner comentario. Activar para imponer velocidad al 100%. Al 100%. Y aquí realmente me da igual donde lo ponga porque como ocupa toda la casilla, no me va a afectar. Pero aquí ahora sí esta variable pues va a ser, perdonad, aquí
esta variable va a ser HMI Belmax. Entonces, cuando conmutemos esta señal, que podemos activar a través del botón I o podemos desactivar a través del botón O, el 1 o el 0, veremos que el LED también cambia de color y esto, mediante instrucciones KRL, hará un trabajo por detrás. Vale, pues lo único que se me ocurre por acabar y tener exactamente aquí lo mismo que tendríamos en la SmartPad sería un botón de reset. Por ejemplo, aquí otro botoncito. No, le voy a poner cabecera porque es autoexplicativo, se llama reset, va a estar centrado, al pulsarlo va a tener valor true, mientras esté pulsado nos pondrá la variable que nosotros queramos a true y esa variable que nosotros queremos poner va a ser esta, HMI reset. ¿Vale? Insisto, no le doy especial importancia al tema de variables y demás porque es algo que iremos declarando, que iremos utilizando nosotros en función de nuestras necesidades reales. Y a nivel de HMI Easy, ya estaríamos. Ya hemos configurado la vista, ya hemos asignado las variables a cada una de las opciones que queramos. Lo único que nos falta ahora es integrar todas estas funcionalidades dentro de nuestro código KRL. En nuestro caso, pues tenemos un programa principal que se llama proceso, que lo único que va a hacer va a ser un bucle con tantas vueltas como número de piezas queramos montar, número de cajas queramos poner en nuestros palés y va a ser nuestro simulador conforme estamos posicionando piezas. Aquí simplemente lo remarcable es, a nivel de HMI, es este HMI si OpenView, es decir, que en el momento en el que seleccionemos este programa y lo empecemos a ejecutar, ya nos va a abrir automáticamente la vista que nosotros queremos. Y todo lo que son el resto de botones lo vamos a hacer a través de esta gestión, pues por ejemplo, la imposición del máximo y el mínimo o la selección de imagen, a través de las instrucciones HMI Easy setString, esa variable de la que hablábamos antes respecto a la imagen, que sería esta, es esta variable. Es decir, aquí, en función de lo que se le seleccione en el formato, con un switch case simplón, vamos a determinar que a esa variable le asignamos esta ruta, bien sea el símbolo de cancelar, el símbolo del 2x2x4 o el 4x2x4. ¿De acuerdo? Todo esto compilaríamos, enviaríamos al robot y lo que obtendríamos sería lo que vamos a ver a continuación en el simulador. ¿De acuerdo? Esto es Office Lite y es mi herramienta de apoyo para hoy. Aquí ya veis mi programa principal que con normalidad voy a seleccionar y simplemente voy a ejecutarlo. Como siempre, hago COI y una vez que hago COI le doy marcha para empezar a ejecutar. Automáticamente, como lo he integrado en el código, como acabáis de ver, ya me abre mi vista de gestión de esta demo, ¿no? Demo producción, Easy Control. Además, esto lo tengo en menú, visualización, porque he determinado que estuviese dentro de display y como le he puesto el número 1, lo tengo aquí arriba. Si le hubiésemos dejado el 1000, lo tendríamos abajo. ¿De acuerdo? Esto, en función de vuestros intereses, yo acostumbro, aquí simplemente lo he puesto arriba para que veáis que se puede ubicar en cualquier otro punto, pero yo acostumbro a ponerlo abajo. Me resulta más cómodo como operario. Y nada, si os fijáis aquí ahora mismo prácticamente no podemos hacer nada, lo único que podemos hacer es subir y bajar velocidades. Si la bajo aquí, bien sea con entrada numérica o bien sea con el más y el menos, ya vemos que está atacando directamente a esa variable $OVPRO, de manera que estamos modificando el override de programa. Y si quiero empezar a hacer cositas, pues ya tendría que ponerme en un modo o bien usuario, o bien experto, o bien administrador, en función de los permisos que hayamos ido dando. En este caso, por ejemplo, el usuario ya puede darle marcha a la aplicación, puede pararla, puede seleccionar el formato que queramos ver, pero no puede resetear ni forzar un número de piezas. También puede imponer a través de este botoncito la velocidad máxima. ¿Vale? En el momento en el que pulsamos, se pone aquí al 100,
se pone aquí al 100 y aunque queramos bajarlo, esta variable nos está imponiendo que esa velocidad sea máxima. Si quitamos aquí y bajamos, bien sea mediante las herramientas propias del KSS o mediante HMEasy, si no lo tenemos activo, ahora ya sí que nos vuelve a hacer caso. Además, si pinchamos en nuestros botones de información, vemos esa ayuda extra que queremos darle a nuestro operario para la interacción con el robot. Pues sin mucho más que decir, seleccionaríamos el formato, ya hemos visto que hemos subordinado esa imagen al formato que está seleccionado y en función de ese formato que seleccionemos ya solo faltaría darle marcha, mensajito de se inicia el proceso productivo y aquí empieza a aumentar el contador de piezas. ¿Vale? Cada segundo es como si hubiésemos dejado una pieza. Si queremos detenerlo, botón de stop y ya estaría. ¿De acuerdo? En este caso, permitidme que me ponga como administrador para que podamos ver todas las funcionalidades. Ahora aquí ya, dentro de este cuadro de texto, hasta ahora era informativo, pero ahora también puedo imponer valores. Incluso puedo acceder a este botón de reset, donde estoy reinicializando todas esas variables, de manera pues, que si selecciono otro formato, puedo resetear programa, darle marcha, y ahora ya me pide el start, le doy el start, y ya iniciamos un nuevo proceso productivo con un nuevo mosaico. ¿De acuerdo? Esto simplemente es un ejemplo y todo esto se puede complicar, no se puede complicar, sino que se puede completar en función de nuestras necesidades y en función de cómo queramos que sea nuestro HMEasy. Ya os digo, a continuación os pongo unos vídeos un poco más completos, un poco no, bastante más completos, sobre HMEasy. Uno es un proceso de un robot con una inyectora de plástico, todo lo que os vamos a enseñar es simulado. Y luego otro más recreativo, nuestro Sir Cook, luego veréis. Y la verdad es que son dos ejemplos de realmente hasta dónde podemos llegar con HMEasy. El potencial es muy grande y se pueden hacer muchas cosas, pero también debo decir que esto va directamente de la mano, o sea, todo lo completo y todo lo complejo que queréis hacer HMEasy va a ir de la mano de vuestros conocimientos de KRL. Es decir, HMEasy es muy sencillo, es muy simplón y si tenemos el programa hecho, ya veis lo fácil que es, pero en función de las funcionalidades o dependiendo de las funcionalidades que queramos que haga nuestro HMEasy, pues evidentemente también tendremos que programar esas acciones y para ello necesitaremos conocimientos de programación del robot KUKA, evidentemente. ¿Vale? Pues si me permitís, paso a los vídeos que tenemos preparados para vosotros, para que veáis todo ese potencial. Este sería el primer ejemplo, un robot, esto está hecho con KUKA-SIM, el software de simulación 3D de KUKA. Tenemos una celda con dos estaciones, otra estación de rechazo y un robot con una inyectora que entrará a coger y sacará. ¿De acuerdo? Las pantallas que hemos generado para este KUKA Plastek pues sería una pantalla del control de producción, una pantalla de información respecto a la inyectora. Ya veis que aquí son todo LEDs. Yo no los he puesto, pero podemos subordinar un LED a un estado de una variable, de manera que se nos ponga verde, amarillo, rojo, en función de cómo queramos transmitir esa información. Y luego, pues, una ventana de estado donde pues, podemos resetear programa, podemos hacer un reset de aplicación, un reset total. Y luego, pues, hay otra pestaña por aquí que es Job, que nos aporta otras opciones. ¿De acuerdo? Os dejo ahora sí con el vídeo. Y aquí veremos un poquito todo lo que podemos hacer con este HMEasy. Ya veis que, o veréis que se puede hacer algo, la verdad es que muy completo. Automáticamente ya abrimos por KRL la vista que queremos y aquí pues ya podemos tener, como veis ahí en pantalla, un botón que nos lleve el robot a Home. En función del grupo de usuario que tengamos, podremos hacer más cosas o menos. Pero en este caso podemos llevar el robot a Home con unos LEDs que nos indican si estamos o no estamos en Home, el inicio de ciclo, podemos marcar, como hemos hecho ahora, por ejemplo, mandar esa pieza a rechazo. Entonces este robot ya va a coger esa pieza y automáticamente la va a enviar
a la estación de rechazo. Y toda esta gestión la estamos haciendo mediante selección de comandos o de controles dentro de la HMIS. Iniciamos un ciclo, como podéis ver, y hemos seleccionado abajo a la izquierda la opción de Check Pick para comprobar la posición de check. El robot va al sitio, se para, podemos entrar, echar un vistazo, ver si la posición es correcta o no, y ya nos ha abierto una vista para modificar posiciones. De manera que, incluso pensad que aquí, lo hemos visto antes, podemos imponer unos umbrales para que estas posiciones tampoco sean excesivamente grandes. Pero mediante comandos de HMIS podemos modificar la posición, podemos mover el robot a esa posición, podemos guardar posiciones y si os fijáis seguimos en automático. ¿Vale? Evidentemente esto irá subordinado a cierto grupo de usuario para que no todo el mundo pueda rastrear por aquí. ¿Vale? En este caso estamos grabando las posiciones, posición de pick, posición previa y posición de salida con esas imágenes y con esos offsets que le vamos dando para ver si entramos o no. Finalmente guardamos la posición y una vez que la posición está guardada ya cogemos la pieza y podemos seguir trabajando. ¿Vale? Ya veis que nosotros hemos hecho una demo bastante simple, pero que podemos hacer HMIS y todo lo funcional y amplio que queramos. Ahora ya sí, empezamos proceso productivo con normalidad, el robot va entrando al inyector a coger las piezas y podemos ver la pestaña en la que nos va informando de en qué punto está cada parte del proceso, ¿no? Ahora entramos en el de estado, donde incluso hemos subordinado las imágenes a en qué posición está el robot, de manera que podemos ver directamente en las mapas si el robot está dentro de la inyectora, si el robot está fuera, la pieza con la que estamos trabajando. También podemos cancelar el ciclo, por ejemplo. A ver, que eso también nos muestre mensajes de diálogo y mediante el botón de jogging mover el robot a home. Mientras lo mantenemos pulsado estamos yendo a home y también tenemos unos botones en este caso que nos permiten hacer el movimiento manual, bien sea por coordenadas o axial del robot. Hemos detectado cierta interferencia en el movimiento a home, por lo tanto movemos el robot a una posición relativamente libre. Y una vez que lo tengamos en una posición que nos parece seguridad, entonces sí movemos el robot a home manteniendo pulsado este botón. Si soltamos el botón, el robot deja de ir a home. Ya veis que el LED se pone amarillo mientras nos estamos moviendo y se pone en verde cuando hemos llegado. ¿Vale? Mandamos esa pieza a rechazo y podríamos seguir trabajando. No hemos salido en ningún momento, en este caso, no hemos salido en ningún momento de HMIS para controlar nuestro robot. Podemos hacer también un cambio de programa, podemos seleccionar el programa 2 e iniciar el ciclo. Entonces ahora el robot entraría a coger esa pieza y se iría a dejarla. Ya vemos que es otro producto, antes era un cubo, ahora es una jarra roja. Y vamos a dejarlo a la estación, a la segunda línea, a la estación 200, si no recuerdo mal. Queremos parar la aplicación, le damos al botón de stop, el robot va a home y paramos. Esto sería un ejemplo práctico muy enfocado a nuestro mundo, al mundo industrial, y luego otro, pues también para ver otras posibilidades de gestión en automático, que es nuestro Sir Cook, es el robot de cocina virtual de KUKA, que nos va a ayudar a remover esta crema. Tenemos una serie de pantallas pues, donde podemos ver el estado de nuestro robot, donde podemos hacer movimiento manual para volver a casa, exactamente igual que hemos visto en la aplicación anterior. Y luego tenemos la pestaña del modo semiautomático en el que nosotros pues, le vamos a ir diciendo a este Mr. Cook cómo queremos que nos revuelva la sopa. Os dejo ahora sí con el vídeo. Ya estamos en el modo semiautomático. Vamos a mandar el robot a home. Tenemos una rutina predefinida para que nos lleve ese robot a posición de reposo.
podemos llevar el robot a posiciones concretas mediante botones que hemos hecho. Al final pensad que todo esto va a llamar a código de KRL, por lo tanto tenemos muchísima libertad en cuanto a lo que queremos que haga cada uno de los botones. En este caso, pues hemos llevado el robot a la posición dentro del bol y ahora hemos vuelto a home. Nos pregunta si queremos hacer algún chequeo más. Y aquí es donde vamos a definir cómo queremos que el robot se mueva dentro de nuestra olla. Pues en este caso podemos ir activando si queremos que haga movimiento vertical o no, si queremos que haga un movimiento de péndulo o no, si queremos que haga una rotación por ejes. En función de lo que nos vaya interesando, podemos seleccionar la parametrización que sea, modificar los datos mediante un botón y una vez que hemos modificado esos datos, actuar. ¿Vale? Así como en el ejemplo anterior, la modificación la hacíamos parando el control, en este caso, parando el control, dejando una pieza y cogiendo otra, en este caso podemos ir haciendo las modificaciones o estamos haciendo las modificaciones en base al movimiento que está haciendo el robot. Simplemente volvemos al origen para partir de una posición de reposo y cambiamos la manera de trabajar directamente con botones, con opciones y con llamadas. Vamos al status, vamos viendo pues, toda la información que queremos mostrar en pantalla, vamos pudiendo hacer esa lectura de información. Podemos pausar la aplicación, podemos reiniciarla, podemos seleccionar la receta que queramos hacer si tenemos recetas predefinidas, por ejemplo, nunca mejor dicho, en el caso de Mr. Cook. Y podemos pues finalizar también ese proceso, cambiarlo y hacer cada uno de los movimientos o los programas que tengamos definidos. Aquí ya pues, podemos ir revolviendo, subiendo y bajando, podemos ir trabajando los datos como queramos y modificando la aplicación al final que está llevando a cabo el robot mediante este HMI con una flexibilidad tremenda. Este fin de trabajo. Pues con esto tendríamos el HMI visto, tendríamos esta tecnología presentada, habríamos visto las capacidades, hemos hecho esta pequeña demo de cómo funcionaría y por nuestra parte, a nivel de la tecnología, poco más que aportar, más allá de nuestra información, ¿no? Si queréis contactar conmigo, ahí os dejo mi correo, soy Pablo Morales, y si queréis contactar con nuestro departamento comercial para tener algún tipo de información respecto a esta tecnología o cualquier otro producto, podéis escribir a esta cuenta de correo que os dejamos aquí también, es comercial@cucarro.es. Y lo único que me quedaría sería daros las gracias por vuestra atención y preguntaros si tenéis alguna duda, si hay alguna pregunta o algo en lo que os podamos ayudar. Voy ahora a revisar preguntas que habéis ido lanzando por el chat. Así. HMI se puede programar con IVA. No, HMI es un paquete de opciones instalable en KRC4 sobre KSS. IVA, al ser Sunrise Cabinet y trabajar con Sunrise OS, no podríamos utilizar el HMI Easy. Pero con IVA sí que tenéis disponible el Application Framework, por ejemplo. Otra pregunta. Esta funcionalidad, perdonad, que se me mueven las preguntas, a medida que vais preguntando, se van desplazando, pero no os cortéis, por favor. ¿Esta funcionalidad pretende sustituir al HMI clásico externo o se plantea como complemento de puesta en marcha? Depende de tus intereses o tus necesidades.
Sí que es cierto que HMI Easy a nivel de customización es muy completo, pero hay softwares dedicados que nos permiten pues, una customización con muchas otras variantes. Sí que es cierto que cuanto más variaciones podemos incluir, más se complica la configuración de esa pantalla. Entonces, depende de lo que tú quieras. Si quieres que HMI se sustituya a tu HMI externo, a tu SCADA fuera de robot o a nivel de PLC, podría hacerlo, sí, sí. Si quieres plantearlo como un complemento a la puesta en marcha, también es una herramienta muy útil, que te agilizaría todos esos procesos de cancelar, resetear, reiniciar. Todo eso puedes agilizarlo mucho con HMI. La nueva pregunta, ¿dónde tenemos acceso a esta aplicación? Pues poniéndose en contacto con nuestros compañeros, como os dejaba ahí o como os dejo ahí, en comercial@cucarro.es. ¿Y cómo se obtiene el fichero COP? Es gratuito. Os vuelvo a derivar a mis compañeros de comercial. Es una opción adicional dentro del controlador CRC4 o CRC5, que ya está entre nosotros. ¿Es posible usar imágenes tipo GIF animados? No. Aquí tendríamos que utilizar imágenes estáticas, pero el GIF lo podemos fabricar nosotros, como habéis visto en las aplicaciones, subordinarlo al estado de una variable, por ejemplo, que vayamos cambiando y nos vaya actualizando la ruta de esa imagen. Podríamos conseguir el mismo resultado, yo creo. Una nueva pregunta, ¿se puede instalar en CRC4? Sí, se puede instalar en CRC4. Como comentábamos al principio, vamos a tener que tener en cuenta la dependencia al KSS, ¿de acuerdo? Es decir, la versión que yo he estado utilizando, esto no os lo he dicho, pero yo estoy trabajando con una máquina virtual con un KSS 866, con un Word Visual 6013 y una versión de HMI Easy 105. Esta misma versión 105 que yo estoy utilizando sería válida para KSS 8318 o superior, KSS 85 y KSS 86 e incluso 87. Extremadamente easy, comentáis por aquí, más que una pregunta, parece una afirmación y me gusta, al igual que todas las preguntas que estáis haciendo. A ver, una nueva pregunta. ¿Qué recomendación otorgaría para una programación rápida y segura? No sé si acabo de entender la pregunta. Para mí la mayor recomendación, si la estoy entendiendo bien, la mayor recomendación que puedo hacer para que se programe de una manera rápida y segura es formarte. Sabéis que KUKA tiene college e incluso tenemos formaciones online y para mí la mejor manera de agilizar tus programaciones y estar seguro de lo que haces es, aparte de ser un programador atento y profesional, es formándote. Sí, estáis todos invitadísimos a nuestro college. ¿Es posible aplicar? Sigo con más preguntas, estáis muy activos y me gusta. ¿Es posible aplicar esta tecnología robótica de KUKA en la fabricación de paneles de madera para construcción? Perdón, que he perdido la pregunta. Esta tecnología en la fabricación de paneles de madera para construcción de viviendas. Esta tecnología HMI Easy la puedes aplicar en cualquier entorno. Imaginación al poder. Si tienes una aplicación robotizada que te permite trabajar en este sector, el HMI Easy lo que te va a aportar es una interfaz sencillo, un HMI muy práctico que va a facilitar la interacción de operario-máquina. Por lo tanto, si tienes ya la posibilidad de incluir un robot KUKA dentro de este sector o lo tienes en marcha, HMI Easy es perfectamente adaptable.
Más preguntas. ¿Se puede programar diferentes mosaicos en HMISI y escoger qué se vaya a producir en el momento directo del robot? Sí, y déjame que añada un pero. Y es pero todo lo que puedas hacer en HMISI, por detrás está trabajando KRL, es decir, tendrás HMISI lo puedes hacer tan potente como quieras programando al nivel de robot. Es decir, yo, por ejemplo, aquí he puesto, en la demo que hemos hecho, he puesto un desplegable en el que seleccionábamos diferentes tipos de mosaico. Evidentemente, esos mosaicos están predefinidos. Si para una demo rapidita hemos hecho 2 mosaicos diferentes, si yo quiero hacer algo más completo, pues puedo ir subordinando mi código a cada una de las parametrizaciones que vayamos haciendo. Con paciencia se podría hacer, sí, sí. Y la pregunta que acabamos de leer tiene segunda parte y como he contestado afirmativamente, es necesario que también la comparta con vosotros, que es si puedo editar los mosaicos o configuraciones en línea. Esto va un poco en la línea de lo que hemos visto en ese último Mr. Cook, ¿no? Que es una aplicación más recreativa que no industrial, pero nos aporta esta información. ¿Se podría llegar a hacer? Sí, pero con un trabajo, insisto, con un trabajo de KRL por detrás. Para que todos los botones que vayamos añadiendo nosotros en nuestro HMISI, la funcionalidad que tenga ese botón va directamente asociada a la programación KRL. ¿De acuerdo? ¿Cómo conseguir el software? Me gusta que estéis interesados en conseguirlo. Os vuelvo a remitir, como veis aquí en pantalla, a nuestros compañeros de departamento comercial. Podéis escribir a comercial@cucarro.es y ellos os facilitarán toda la información que necesitéis y queráis al respecto. Nos quedan un par de preguntitas más. Vale, esta nueva pregunta era porque yo no entendía una pregunta anterior con respecto a la fabricación de maderas y me la matizan aquí un poquito más abajo. Perdonad que llego un poco tarde a vuestros comentarios. Hablábamos del matizamos la pregunta, el corte, la ubicación de piezas de los moldes, el corte de patrones, el taladro de componentes de madera para su ensamblaje. Te tengo que dar un poquito una respuesta muy similar a la anterior. Todo lo que ya puedas hacer con un robot, puedes hacer más eficiente la interacción operario-máquina a través de este HMISI, sin necesidad pues, de una pantalla externa u otros dispositivos. ¿Vale? Es decir, si el robot lo puede hacer, integrar HMISI lo que le va a dar es un aspecto más dinámico, un aspecto más intuitivo, más fácil. Por lo tanto, sí que sería aplicable. ¿Afecta mucho a la velocidad de procesamiento de los programas del robot la cantidad de pantallas o carga visual del HMI? No, pensad que en el sistema KUKA, digamos que todo lo que es comunicación y control prioriza de manera que el refresco de pantalla es el último. Entonces, en el peor de los casos, en una alineación de astros en la que nos pudiese pasar algo de este estilo, lo que no nos refrescaría a tiempo sería la pantalla, pero las funcionalidades del robot seguirían al mismo rendimiento y al mismo nivel. ¿Vale? Tienen plantillas programadas. Sigo con más preguntas, perdonad. ¿Tienen plantillas programadas para crear este tipo de mosaicos? Respecto a toda la línea de preguntas anteriores también, que es la edición de mosaicos en línea. No tenemos plantillas al respecto, pero siempre dispondréis de nuestro soporte. Si en algún momento no sabéis por dónde tirar, siempre tendréis algún experto KUKA que os pueda echar una mano. No tenemos concretamente plantillas para la edición de mosaicos,
pero el conocimiento respecto de la tecnología sí. Entonces ahí sí que os podemos ayudar. Más preguntas. ¿Se podrá realizar una programación HMI de código KRL en modo Wizard Programming sin saber programar? No. HMI no está hecho para, o digamos que no tenemos la capacidad de generar nuevos programas. Podemos desde HMI, como hemos visto en las demos, podemos modificar puntos, podemos modificar secuencias, pero la edición propia de un programa mediante HMI a nivel de Wizard como una programación visual, este no sería el intended use de HMI, no sería el objetivo de HMI. Y con esto, por lo que veo, no tenéis más preguntas. Me gusta porque han habido muchas. Por lo tanto, si no tenéis más dudas, nada, simplemente daros las gracias por vuestra atención. Gracias por todas estas preguntas y todas estas inquietudes que nos lanzáis. Y como hemos dicho, si tenéis alguna duda o necesitáis información adicional, tenéis nuestro contacto, sabéis dónde estamos. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en otro webinar.